A veces hace falta una situación difícil que nos empuje para avanzar hacia el cambio, hacia el supercambio. Tras independizarse de la Unión Soviética, Estonia tuvo que reestructurar el sistema de interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Así nació eEstonia, la estrategia de transformación digital que ha permitido que el 99% de los trámites oficiales de este país pueda realizarse vía online, tal y como explicó ayer Florian Markus. Por su parte, Romana Arjona y Julio Lumbreras, como representantes de la Comisión Europea y de la Unión Europea respectivamente, reflexionaron sobre los grandes retos a los que se enfrentará Europa en la próxima década. Entre las estrategias en las que trabaja la Unión Europea para avanzar en la transformación digital, la economía verde y la cohesión social, Lumbreras se refirió a una misión en concreto. Conseguir que haya 100 ciudades climáticamente neutrales en Europa antes de 2030 y con los ciudadanos en el centro. Romana Arjona habló de las oportunidades que representa el supercambio generado por la pandemia y por los retos sociales, como el cambio climático y el envejecimiento de la población. Esto representa una serie de oportunidades fundamentales para ciudades, para regiones con sistemas de I+D y de innovación avanzados, como es el caso del País Vasco o como es el caso de la ciudad de San Sebastián, pues que podrán desde luego posicionarse muy bien para lograr avanzar en estas transiciones verdes y digitales en las que estamos inmersos. Por otro lado, una mesa redonda abordó el impacto que la digitalización está provocando en la configuración de los espacios tanto públicos como privados. Euken Sesé, gerente de Fomento en San Sebastián, el arquitecto Xavier Barrutieta y Xavier Pérez de Arenaza del Clúster AVIC plantearon la necesidad de repensar el diseño de las ciudades para adaptarlas a los nuevos usos y necesidades que vecinos y visitantes están ya demandando. La COVID-19 también ha acelerado el proceso de digitalización en el sector agroalimentario. Este cambio implica ventajas que fueron analizadas en un webinar, tales como la mejora de la competitividad y la mitigación de los efectos del cambio climático. Además, 5 mujeres científicas que desempeñan su labor en diferentes centros de investigación del entorno donostiarra se dieron cita en el Aquarium para hablarnos sobre las investigaciones que están desarrollando y homenajear a algunas de las grandes científicas de la historia. La jornada de ayer también contó con la implicación de la UPV y de Deusto. Varios equipos multidisciplinares trabajaron en el diseño de soluciones innovadoras y sostenibles para la Donostia del año 2030, a través de las metodologías Design Thinking y Future Thinking. Además, varias personas extranjeras que residen en Donostia y donostiarras que trabajan en el extranjero participaron en un coloquio en el que situaron como claves del desarrollo de Donostia la captación de talento y la búsqueda de un reconocimiento internacional en torno al concepto de ciudad de la ciencia e innovación.